buenas noches, sean todos bienvenidos a este su magazine Enfoque de Género, donde todos somos incluidos. La noche de hoy tendremos 5 invitados especiales, los cuales nos hablarán sobre lo que es el enfoque de género. Estos 5 invitados pertenecen a un colectivo urbano, entonces vamos a escuchar qué tienen para decirnos. Antes de darles paso, vamos a definir a grosso modo qué será eso del enfoque de género. Entonces, el enfoque de género son todas esas posibilidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones que también existen entre ellos, pero sobre todo los roles o papeles que ha establecido la sociedad para cada uno de estos. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Luisa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches para todos los televidentes y muchas gracias a ustedes por su invitación. Efectivamente, para mí y para mi comunidad, el enfoque de género es la persistencia de su notable implantación y las manifestaciones de la igualdad entre hombres y mujeres que ha ido más allá de ser un decir correcto o una declaración universal a representar una justa reivindicación o de ser tenida en cuenta en el corpus legislativo de la mujer. Es por ello que existen este tipo de desigualdades entre hombres y mujeres. Muy bien, Luisa, tienes una postura un poco machista, pero acá en el magazine todas las posturas son respetadas. Luisa, para ti, ¿cuáles son las violencias sexuales más comunes? Bueno, y como yo soy un machista, para mí la violencia de género se manifiesta como el mecanismo al que se recurre cuando se siente amenazada la superioridad del hombre, es decir, como posición hegemónica o cuando la mujer se revela contra la situación de dependencia que se deriva de la deposición subalterna que se le atribuye. Por eso es que se sigue viendo la fuerza física, se mantiene una cultura patriarcal, se mantiene una desigualdad entre hombres y mujeres y por eso existe una violencia de género. Muchas gracias, Luisa, por tu respuesta. Y siguiendo en esa misma línea de preguntas, ¿qué tan comunes, que valga la redundancia, son estas? Bueno, y para dar claridad a esta pregunta, pienso que la violencia sexual afecta tanto de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas, por ser las actuaciones del Estado que dispone la lucha contra esta, la que implica no solo restablecer los derechos, sino implementar respuestas que apuesten por reducir la brecha generada entre hombres y entre mujeres, porque existe esa discriminación de género que antecede y refuerza este tipo de violencia en que el hombre es más y la mujer es menos, en que nosotros siempre estamos arriba siendo una persona machista y la mujer siempre está abajo agachando la cabeza y sintiéndose inferior. Muchas gracias a Luisa por su intervención y sus aportes esta noche. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Janet. Janet, muy buenas noches, bienvenida al magazine. Cuéntale a los televidentes qué es el enfoque de género para ti. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. El movimiento feminista se acuña el concepto de género para analizar y explicar las relaciones de poder y subordinación entre los sexos. El género define lo que tradicionalmente se ha contemplado como propio de mujeres y hombres, actitudes, capacidades, roles, entre otras cosas. El género son papeles sociales construidos para mujeres y hombres, asentados en base a su sexo. La diferenciación entre varones y mujeres construida por las sociedades y sustentada en los sistemas de género establece relaciones de poder y ámbitos preferenciales para cada grupo. Para las mujeres el doméstico y para los hombres el público, cosa que con la que el movimiento feminista está en desacuerdo. Muy bien, al igual que nuestra invitada anterior, Janet también muestra de una vez su postura, la cual es un poco feminista, pero recordemos que aquí todos somos incluidos. Janet, ¿cuáles son las violencias sexuales más frecuentes que ustedes consideran como colectivo? Bueno, violencia sexual no es solo cuando hay sexo forzado, sino también cuando hay un mal piropo o intento de tocar a una persona sin su consentimiento o el ps, ps.
como si fuéramos perros, y cosa que no somos, porque ni siquiera le hacemos así a un perro. ¿Qué tan común son estas violencias sexuales para ustedes como colectivo? Son muy frecuentes, ya que es la realidad de la mayoría de las mujeres salir a la calle y escuchar comentarios obscenos o inapropiados, miradas incómodas, entre otras cosas. Bien, a Janet, muchísimas gracias por su intervención. Ahora le vamos a dar paso a nuestro invitado Carlos. Carlos, bienvenido. Para ustedes, ¿qué es el enfoque de género? Buenas noches para todos. Buenas noches, Cata. Gracias por invitarme a tu programa. Es muy importante para mí este tema y desde mi punto de vista el enfoque de género son todos los conceptos sociales como funciones, comportamientos y atributos que son considerados adecuados tanto para los hombres como para las mujeres, ya que se toma desde que los hombres desempeñarán este rol y las mujeres este rol. Carlos, qué interesante lo que nos cuentas. ¿Cuáles son las violencias sexuales que ustedes más identifican? Cata, realmente es una pregunta muy interesante, ya que apuntando a la comunidad LGTBI hay muchos estigmas centrados en el enfoque de género, ya que se continúa mirando, los hombres están hechos para estas carreras y las mujeres hechas para estas carreras, sin brindársele la oportunidad de que una mujer puede ser policía, un hombre puede ser profesor, un hombre puede ser estilista. Considero que debería de haber esa igualdad y cada uno estar en el lugar que lo desea, sin ninguna restricción. Carlos, ¿qué tan comunes son estas mismas violencias de las que estamos hablando? Cata, es más común en la actualidad de lo que las personas creen. Es en mi caso particular, donde siendo profesor hombre, los padres aún tienen muchas restricciones con los hombres, ya que tienen la concepción, la mala concepción de que todas las mujeres en primera infancia deberían ser mujeres, sin darle la oportunidad a los hombres. Y así ocurren en muchísimas carreras que las mujeres quieren ejercer, que los hombres quieren ejercer, pero son estigmatizados simplemente por su género. Carlos, muchísimas gracias por ese valiosísimo aporte que nos dio. Ahora le vamos a dar paso a Manuela. Manuela pertenece a la comunidad LGTBI, es una chica trans. Entonces, Manuela, muy buenas noches, bienvenida. Cuéntale al público qué es el enfoque de género. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer por la invitación al programa. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Como ya les comentaron, mi nombre es Manuela. Y bueno, con respecto a la primera pregunta que me planteas, considero que socialmente no debería asumirse en automático el género de alguien simplemente por encajar en los estereotipos típicos atribuidos por el binarismo de género, ¿verdad? El hecho de que, pues, de otorgarle a nuestros cuerpos un género afecta la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, percibimos a los demás y también afecta la manera en que interactuamos con nosotros. Y bueno, de acuerdo con la Academia de Pediatría Americana, para la edad de 4 años, los niños, la mayoría de los niños, tienen un sentido de identidad de género ya marcada, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta que la identidad de género no puede ser impuesta por la familia, ni por la sociedad, ni por los maestros, y mucho menos querer encajar los géneros solamente en masculino y femenino. Otra cosa muy importante que considero es que no se debe asumir la identidad de género basándonos simplemente en la forma que una persona, en la forma como la persona habla, cómo se expresa, pues, cómo se viste o cómo camina. También quería comentar que hay distintas clasificaciones de identidad de género y pues algunas de ellas son la androginia, el género binario o el genderqueer y la transexualidad. Entonces, la androginia es cuando una persona posee rasgos físicos atribuidos al otro género.
El genderqueer o género binario se refiere a cuando estas personas se identifican con un género fluido o puede hacerlo con una mezcla de géneros, entre dos, perdón, o incluso hasta tres, ¿cierto? De hecho, hay quienes dicen que no se identifican con un solo género, o sea, no se identifican con ningún género, y otros que pues tienden a encajar hasta en tres géneros a la vez, ¿verdad? Bueno, entonces la transexualidad se refiere pues al que, parecido a las personas transgénero, que su género no corresponde con el sexo con el que se identifican. Entonces, por lo cual pueden acudir a tratamientos hormonales u operaciones que les permiten y les ayuden a verse pues adecuadamente según el género con el cual se identifican, ¿verdad? Muchas gracias por tu respuesta. Ahora dinos cuáles son las violencias sexuales más comunes o las violencias que más pueden identificar ustedes como comunidad. Perfecto, bueno, lo primero que se me viene a la mente para responderte esta segunda pregunta es transvesticidio, ¿verdad? O crímenes de odio. Se trata pues cuando a las personas trans nos tratan, valga la redundancia, como a ciudadanos de cuarta clase. Es decir, tienen un pensamiento errado de que como yo soy heterosexual, tengo derecho a existir, tengo derecho a matarte, pero tú no tienes derecho a estar aquí, ¿verdad? Y algo que es muy importante tener en cuenta, pues algo que se debe resaltar es que es radicalmente distinto, es diferente lo que viven las masculinidades trans a lo que vivimos las feminidades trans. Es decir, todos vivimos transfobia, ¿verdad? O mejor dicho, sufrimos transfobia. Pero las feminidades trans, aparte de sufrir el odio trans, sufrimos el odio de ser mujeres, porque nos ven como traidoras al patriarcado, como hombres disfrazados de mujeres, y como odian a las mujeres porque hay una gran misoginia, es decir, que las feminidades trans lo que sufrimos es transmisoginia, porque nos ven como las mayores traidoras del patriarcado, la encarnación del mal. Gracias, Manuela. ¿Qué tan común son estas violencias sexuales? Bueno, para darte respuesta a esta última pregunta, me permito decirte que ser una persona trans no es nada fácil, ya que solemos ser discriminados todo el tiempo y tenemos una limitada aceptación social. Nos encontramos diariamente con la transfobia, como mencionaba anteriormente. Y de hecho, según la European Union Agency for Fundamental Rights, las personas trans solemos ser discriminadas, especialmente en el ámbito laboral. Es decir, sufrimos discriminación, o mejor dicho, acoso por parte de nuestros compañeros, a tal grado que nos obligan a renunciar a nuestros empleos, a cambiar de empleo. También se nos margina mucho en ámbitos como lo son la escuela, instituciones de seguridad social y tristemente la familia. La verdad es que las personas trans solemos ser objeto de prejuicios, también sufrimos violencia sexual por el simple hecho de que nos encontramos incursionando en el ámbito personal. Lo cierto es que la sexualidad nos corresponde solamente a cada uno de nosotros. No debe ser violentada por nadie, y mucho menos basándose en creencias o criterios propios, ya que mi sexualidad me incumbe solamente a mí, es decir, a cada uno solamente. Y bueno, no, espero que estas respuestas hayan sido de ayuda. Espero que hayan
hayan sido claras y bueno, muchísimas gracias por la invitación a este programa y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hola, muchas gracias por su aporte. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra quinta invitada. Ella es una adolescente y nos va a contar qué es el enfoque de género para ella. Clara, bienvenida. Pues las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, las oportunidades que tenemos ambos, no pues también la relación que hay entre el hombre y la mujer, incluyendo los distintos papeles que tenemos en la sociedad. Eso es de lógica. ¿Cuáles son las violencias sexuales más comunes que ustedes como adolescentes pueden identificar? Espera, yo busco. Sí, el irrespeto, en no dejarme en tomar decisiones que yo pueda decidir por mí misma, en obligarme a hacer cosas que yo no quiera, en que me digan que yo no sirvo para nada y más cosas. Para terminar, ¿qué tan comunes son estas violencias sexuales? Cuando él se pone agresivo conmigo, cuando él me dice cómo vestir, que porque soy muy mostrona, él me dice cómo debo de vestirme, me hace sentir mal delante de los amigos, hasta de mi propia familia me hace caer mal, me hace sentir mal. Ay, amiga, dime qué debo hacer, dime qué hago. Televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche en su magazine Enfoque de Género, donde todos somos incluidos. Hasta la próxima, chao, chao.